Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y me corresponde exponer para ustedes algunos aspectos relativos a la figura de las emociones. El primero tiene que ver con su definición, aspecto que es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque pertenecen a aspectos muy internos que son difíciles de evaluar a través de una metodología científica y porque hay demasiada diversidad de criterios. Aquí vale la pena citar a Lacan, a quien se le atribuye la frase que dice que la angustia es el afecto que no te engaña, porque a veces es difícil, incluso para la propia persona, saber qué emoción está sintiendo. Ante esta diversidad de enfoques y la dificultad que presentan, yo escogí dos de ellos. Uno está en los materiales de clase, que es el de Cholis, quien, cito, señala que una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas de respuesta: el cognitivo subjetivo, el conductual expresivo y el fisiológico adaptativo. A mí me gusta esa definición en el elemento fenomenológico. ¿Por qué? Porque entremezcla los tres niveles, que son el fisiológico, el psicológico y el conductual, y los asocia a la vivencia de la realidad, en particular de la gente disparadora. En esa misma línea de ideas también me pareció oportuno citar la definición que aparece en el Diccionario de Psicología de la Asociación Americana de Psicología, de la APA, que dice que la emoción es un patrón de reacción complejo que involucra elementos experienciales, conductuales y fisiológicos mediante el cual un individuo intenta lidiar con un asunto o evento personalmente significativo. Y omito el resto de la definición por razones de tiempo. La emoción, así someramente definida, tiene bases que son neurofisiológicas. ¿Por qué? Porque hay un componente orgánico en la misma. Y entonces es natural que algunas de sus bases se encuentren en el sistema nervioso, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo, particularmente en sus dos divisiones fundamentales: el simpático, que tiene que ver con la activación, y el parasimpático, que tiene que ver con la relajación. Sobre este punto, un par de autores generaron un modelo que se llama el modelo Papez-Jacob, el que dice que, asumiendo como cierta la teoría del cerebro triuno, el núcleo emocional del cerebro sería el hipocampo. Esa teoría tiene contras, y las contras dicen que el hipocampo es solo uno de los elementos que tienen función emocional, porque en realidad la función emocional está atribuida al sistema límbico cerebral, que es un conjunto de órganos subcorticales, entre ellos el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso, el septum y parte del mesencéfalo. De estas, por ejemplo, es muy importante la amígdala, porque es la que intermedia las reacciones de enfrentamiento o huida, que están asociadas al miedo, que se dice que es la única emoción con la cual se nace. De especial relevancia también son ciertas sustancias químicas que ya no están en el nivel anatómico, sino en el fisiológico, que son los neurotransmisores que producen modificaciones emocionales, como son, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico o GABA, el glutamato y la oxitocina. De hecho, los antidepresivos modernos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, precisamente porque pueden influir sobre el estado de ánimo y la condición emocional. Con esto, claro, podemos trabajar ahora la división de las emociones en positivas y negativas. Para eso vuelvo a citar a Chorley, quien dice que para eso primero hay que definir si existe un repertorio de emociones consideradas básicas. Y dice este autor que para ello tenemos que admitir la teoría evolucionista darwiniana y partir de la base de que las emociones básicas serían un repertorio innato repartido entre toda la humanidad. Esto no es uniformemente aceptado y los que lo aceptan no están de acuerdo en lo que están incluidos. Él cita como un ejemplo a Isaac, quien señala como emociones básicas a la siguiente: placer, interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. Pero luego pasa al tema de la clasificación, que es la división entre emociones positivas y negativas. Y aquí esto parece una perogrullada, porque positivas son las que me hacen sentir bien y negativas las que me hacen sentir en displacer. Entonces, positivas serían el amor y la alegría y negativas serían la ira, la tristeza y el miedo, cada una con sus emociones derivativas. ¿Ok? En mi particular opinión, la clasificación entre positiva y negativa no es válida, porque las emociones negativas no son negativas, ellas tienen una función adaptativa. Yo no podría defenderme frente a la agresión si no tuviera la ira, si no tuviera a la rabia. Entonces, eso yo no lo veo negativo, yo lo veo como algo consustancial con la naturaleza del ser humano. En cuanto a las diferencias entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, debemos decir que no hay consenso en cuanto a la diferenciación, pero que los criterios que más se utilizan son dos, que son la intensidad y la duración. Un enfoque propone que mientras la emoción es la de máxima intensidad y menor duración, siendo más fisiológica, el estado de ánimo sería todo lo contrario. El que tiene mucho menor intensidad, pero tiene mucha más duración, es más psicológico y tendente a la permanencia. Atrapado en el medio de las dos conceptualizaciones quedarían los sentimientos. Otro enfoque se basa solamente en la duración y señala que la emoción es la más breve e instantánea, que los sentimientos son el resultado de aplicar el proceso psicológico, el pensamiento sobre la emoción, son entonces más cognitivos y de mayor duración, pero aún son más breves que los estados de ánimo, que no tienen un activador específico y pueden durar por un tiempo bastante largo, incluso días. En cuanto a los componentes de la emoción, pues ya ellos vienen obvios. Son la experiencia, la parte subjetiva, el sentir del sujeto, el comportamiento asociado a la emoción y las reacciones fisiológicas, como serían el aumento del pulso, de la temperatura, de la presión arterial, el color de la piel, el tono muscular, etc.
Otra mirada propone una tríada completamente distinta, que sería excitación fisiológica, evaluación psicológica de lo que está pasando y finalmente la experiencia subjetiva. Y por último, quiero reseñar que la terapia enfocada en las emociones propone una mirada de 4 elementos, que serían la cognición, la experiencia corporal, la experiencia límbica preconsciente y por último la acción. Quiero finalizar esta exposición hablando de las herramientas para el manejo de las emociones. Pretender no sentir una emoción es imposible. Pretender elegir la emoción que se quiere sentir frente a un determinado activador es imposible. ¿Por qué? Porque vienen de la parte fisiológica. Sin embargo, la expresión emocional sí puede ser controlada, porque en algunos momentos puede ser inconveniente o puede estar culturalmente reprobada, ¿verdad? Como ocurre con las emociones negativas. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, hay 3 caminos. Uno es la reformulación cognitiva típica de la psicoterapia cognitiva conductual. La otra son las modificaciones de conducta que se logran por vía de reforzamientos skinnerianos, es decir, conductista, lo cual nuevamente implica la elección de una conducta expresiva, y más recientemente los aportes de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que parten de reconocer cuál es mi propia emoción, desarrollar la empatía para ver cuál es la emoción del sujeto con quien estoy interactuando y finalmente gestionar la emoción eligiendo la respuesta conductual frente al activador que la dispara. Yo agradezco mucho su atención y con esto culmino mi exposición.